Hola, ¿cómo están? Excelente día tengan todos ustedes. Mi nombre ya lo conocen, Olivia Galván, y ahora les voy a hablar sobre las propiedades de los polígonos regulares. Vamos a ver de qué se trata esto. Antes que nada, vamos a definir lo que es un polígono. Un polígono es una figura plana como los ejemplos que tenemos aquí y que está delimitada por una poligonal cerrada, donde los segmentos son los lados del polígono y los puntos de intersección de los segmentos son los vértices del polígono. Aquí nosotros tenemos las figuras y observamos que esta línea se le llama línea poligonal, que no es otra cosa más que un segmento rectilíneo. Entonces, estas líneas poligonales van a ir unidas unas con otras y van a ser cerradas. Es por eso que se forman, observamos aquí las figuras. Los lados, cada segmento va a formar el lado del polígono y estos puntos donde se une entre los puntos de intersección de estas líneas vienen siendo los vértices del polígono. Aquí nosotros tenemos diferentes polígonos que los podemos nombrar según el número de lados que tengan. Por ejemplo, si son 3 lados, le vamos a llamar triángulo. Si es un polígono de 4 lados, pues se va a llamar cuadrado. Si tiene 5 lados, pentágono. Si son 6, hexágono. 7, heptágono. 8, octágono. 9, eniágono. 10, decágono. 11, undecágono. 12, dodecágono. Y así los vamos a ir nombrando. Algunos polígonos, por ejemplo, que no tenemos un nombre definido, por ejemplo, un polígono de 17 lados o figura que tiene 17 lados, pues vamos a decir polígono de 17 lados. ¿Me explico? Entonces, los podemos nombrar según sus lados o bien tenemos otra forma de nombrarlo. Otra forma de nombrar a los polígonos es según los vértices que tengan. Aquí tenemos un hexágono que está formado por 6 lados, como su nombre lo dice, bueno, según el número de lados. Y entonces lo vamos a nombrar ahora con sus vértices. Sería el polígono A, B, C, D, E, F y cerramos en A. ¿Sí? Esta es otra forma de nombrarlos. En un polígono nosotros podemos trazar diagonales, ¿sí? Estas son, bueno, se le llama diagonal al segmento de recta que va a unir dos vértices no consecutivos, es decir, que no estén juntos esos vértices. Por lo tanto, un triángulo no va a tener diagonales. Observamos aquí en el cuadrado, esta línea que les estoy remarcando, señalando, esta sería una diagonal. Un vértice se une con otro vértice y estos dos vértices no están juntos. Observamos que en un cuadrado podemos trazar dos diagonales. Observamos aquí, observa en estos polígonos todas las diagonales que se pueden trazar. Y a través de esta fórmula que tenemos aquí, nosotros podemos calcular el número total de diagonales que se pueden trazar desde todos los vértices de un polígono de n lados, ¿sí? Aquí en estas figuras se observan las diagonales de forma gráfica y a través de esta fórmula podemos encontrarlos fácilmente sin tener que realizar el dibujo. Vamos a ver este ejemplo. Observamos, fíjate, gráficamente observamos que un cuadrado podemos obtener dos diagonales. Gráficamente aquí ya lo vimos, pero si queremos encontrar los diagonales a través de la fórmula, aquí la tenemos, n por n-3 y todo esto dividido entre 2. N viene siendo el número de lados, por lo tanto en un cuadrado vamos a sustituir por el número 4, ya que son 4 lados. 4 por el valor de n otra vez, 4 menos 3 y dividido entre 2. Hacemos las operaciones que vemos aquí y llegamos a nuestro resultado final de que son dos diagonales que se forman en un cuadrado. Y aquí están gráficamente hablando. Aquí tenemos ahora un heptágono, un polígono de 7 lados y tenemos, bueno, nuestra n va a ser igual a 7.
Observamos en la figura que se forman 14 diagonales y vamos a comprobarlo numéricamente hablando, que sería n que vale 7 por n que vale 7 menos 3 y todo dividido entre 2. Y ya con nuestras operaciones llegamos al resultado final, que son 14 diagonales las que se forman o las que podemos trazar en un heptágono. Y así lo puedes sacar con los polígonos de n lados que tú quieras. Ahora, los polígonos tienen las siguientes características. El polígono, bueno, regular es aquel que es equilátero y es equiángulo. ¿Qué significa un polígono equilátero? Pues que todos sus lados son congruentes, es decir, que todos sus lados tienen la misma medida. Y un polígono equiángulo significa que todos sus ángulos son congruentes, es decir, todos los ángulos van a tener la misma medida, ¿sí? Aquí te muestro de forma escrita los elementos que forman un polígono regular. No lo voy a leer, esto aquí te lo dejo, pero voy a pasar a la siguiente diapositiva donde te los voy a explicar de forma gráfica. Con esta figura, específicamente con el hexágono, te voy a explicar todas las partes que forman parte de un polígono y aplica para los polígonos de cualquier número de lados. Entonces, observamos aquí, el punto G viene siendo el centro de la circunferencia que va a contener al polígono regular. Observamos que los vértices del polígono forman parte de la circunferencia. Y este centro, este punto, aparte de ser el centro de la circunferencia, viene siendo el centro del polígono también, ¿sí? Entonces, a partir de este punto G, nosotros vamos a trazar ángulos. Observamos aquí, formamos el ángulo AGB. Se forma esta abertura que está en color rojo. Y esta abertura que tenemos aquí se le va a llamar ángulo central. Este ángulo central se van a formar, por ejemplo aquí que es un hexágono, pues se van a formar 6 ángulos centrales. Y estos ángulos son congruentes, es decir, tienen la misma medida, ¿sí? Otro ángulo que se forma, tenemos el ángulo interior de cada polígono. Es decir, este sería el ángulo FED. Este ángulo se le llama ángulo interior. Y así sucesivamente vamos a formar, en este caso tenemos, como es un hexágono, vuelvo a repetir, pues vamos a tener 6 ángulos interiores. Y los ángulos interiores también son congruentes, tienen la misma medida. Aparte, en los polígonos vamos a tener también ángulos exteriores. Ejemplo aquí, observamos, prolongamos esta línea y este ángulo que les subrayo viene siendo el ángulo exterior. Aquí obviamente podemos seguir prolongando líneas y se van a formar 6 ángulos exteriores que sumados me van a dar 360 grados. Lo vamos a ver más adelante. Observamos que la suma de este ángulo interior más este ángulo exterior me va a dar una suma de 180 grados, es decir, son ángulos suplementarios, ¿sí? ¿Y qué más me falta decirles? El apotema. El apotema, ¿cómo lo vamos a formar? Pues es la longitud que hay del punto G, que viene siendo el centro del polígono, y lo vamos a unir con el punto medio de cada lado del polígono. Y observamos que el apotema es una recta perpendicular al lado del polígono, perdón, ¿sí? Entonces, observamos aquí que se forma un ángulo de 90 grados, por eso son rectas perpendiculares. Este sería el apotema. Trazamos el punto medio de un lado del polígono y en ese punto prolongamos una línea al centro
del polígono y esta línea viene siendo el apotema. ¿Me explico? ¿Está fácil? Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ver otras propiedades que se aplican a los polígonos. Una es, número de diagonales trazadas desde un vértice lo puedo encontrar con la fórmula n-3. Aquí nosotros tenemos un ejemplo que es un hexágono y observamos, nosotros vamos a trazar todas las diagonales que se forman desde un solo vértice y observamos aquí, son 3 diagonales. Si yo no hago, esto es gráficamente, si lo quiero ver a través de una fórmula, pues sería n-3. Si tengo en este caso 6 lados menos 3, pues sí, compruebo que son 3 diagonales las que se forman. Ahora, el número de triángulos formados desde un vértice lo puedo encontrar con la fórmula n-2. En este caso, si son 6 lados, 6 menos 2, pues obtengo que son 4 triángulos los que se forman y observamos aquí que sí son 4 triángulos. Y finalmente, la suma de los ángulos internos de un polígono lo encuentro con la fórmula número de triángulos por 180 grados. Más adelante vamos a hacer un ejercicio aplicando estos valores. Ahora, otra propiedad que tienen los polígonos es que todos los ángulos interiores son congruentes. Este ángulo que les estoy señalando, todos estos 6 ángulos, en este caso que es un hexágono, son congruentes y se sacan con esta fórmula. Ángulo interior es igual a n-2 por 180 y todo entre n. Otra propiedad es que los ángulos centrales, que serían estos que les estoy marcando aquí, también son congruentes. Y la suma de sus ángulos centrales, ¿sí? La suma de todos estos ángulos es 360 grados. Observamos y comprobamos gráficamente que se forma un círculo. Es una vuelta completa. Son los 360 grados. Y la fórmula del ángulo central es 360 entre n. Finalmente, tenemos ahora los ángulos exteriores, también son congruentes. Y la suma de la medida de los ángulos exteriores de un polígono es de 360 grados. Aquí tenemos un pentágono. Y en este pentágono, si ustedes observan, todos estos ángulos que se marcan son los ángulos exteriores. Si sumas en este caso los 5 ángulos exteriores, esto debe de dar 360 grados. Esto aplica para cualquier polígono regular. Y antes de finalizar, aquí tenemos un ejemplo, tenemos este hexágono. Y entonces vamos llenando esta tablita. Número de lados, pues son 6 lados. Número de diagonales desde un vértice, pues ya dijimos la fórmula n-3, 6 menos 3, se forman 3 diagonales. Número de triángulos, n-2, 6 menos 2, 4 triángulos se van a formar. Lo vimos en las diapositivas anteriores. Suma de los ángulos interiores. Esto sería n-2 por 180. 4 por 180 es igual a 720. Es decir, la suma de todos estos ángulos interiores es igual a 720 grados. Y si yo quiero conocer el valor solamente de uno, pues ¿qué tengo que hacer? Los 720 los voy a dividir en este caso entre 6 lados, lo que equivale que el ángulo interior es igual a los 120 grados que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Está fácil? Y la medida del ángulo central me dice, ¿cómo lo encontramos? Pues son los 360 grados entre los 6 lados que tenemos, porque es un hexágono, y cada ángulo central vale 60 grados. Aquí lo tenemos. Gráficamente y numéricamente hablando, la comprobación. Ahora, finalmente, la medida de un ángulo exterior lo podemos sacar de la siguiente manera. Este sería un ángulo exterior.
Pues entonces podemos hacer a 180, porque es la mitad de un círculo, le vamos a quitar el ángulo interior que ya conocemos. 180 menos 120 son 60 grados el ángulo exterior. O bien, habíamos dicho que la suma de todos los ángulos exteriores era 360, pues si son 6 lados, cada ángulo exterior va a valer 60 grados. Aquí hay dos opciones para encontrar los ángulos exteriores. Y bueno, con esto termino mi explicación. Gracias por tu atención y espero haberte ayudado en esta explicación. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.